Que el Señor añada gracia a todo aquello que estamos haciendo para la gloria de Jesús. La palabra del Señor está en Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 4. Y hoy día vamos a hablar cómo Dios nos fortalece en tiempos complicados. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. En adelante vamos a leer para la gloria de Dios. Amén. Tuve dos situaciones complejas con respecto a la palabra. Una, que el Señor me había entregado la palabra. Y la otra, que no sabía cuál era el tema, porque la palabra es multidimensional. Un texto puede alcanzar o puede cubrir muchas áreas. Entonces, luego el Señor me dio cuál iba a ser el sentir de la palabra, pero no me cuadró ni el sentir ni la palabra. Por lo cual, todo lo que pase de aquí en ahora en adelante será para la gloria del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra. Amén. Y dice así. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4. Esto os escribo para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que oímos de Él y que os anunciamos, que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no hablamos según la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Cierre sus ojos, por favor, un instante. Dios Todopoderoso y Eterno, declaramos, Señor, tu verdad y tu justicia. Que la presencia de tu Espíritu Santo reine sobre nuestra mente y sobre nuestros corazones. Atamos toda mentira de Satanás, atamos toda idea preconcebida, Señor, todo aquello humano, Señor, que nos turbe. En esta hora es atado para que la gloria del Espíritu Santo se manifieste completa, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, queremos escuchar tu voz, anhelamos escuchar tus palabras, anhelamos estar en tu presencia. Señor, nos gozamos en ti hoy día, nos gozamos en que tú estás en medio de nosotros a pesar de todas las cosas. Estamos convencidos, Señor, que tú estás aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema es cómo Dios nos fortalece en tiempos complejos, en tiempos complicados. ¿Cuántos están viviendo tiempos complicados o cuántos se sienten viviendo tiempos complicados? Amén. Tiempos complejos. El Señor está obrando en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí podrían decir, el Señor está obrando en mi vida? ¿Cuántos creen que Dios se topó con usted? Que Dios le salió a buscar y tiene algo con su vida. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Dios tiene algo con mi vida. No sé cómo Él lo va a hacer, no conozco sus planes, pero sé que Dios está obrando en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten que Dios está obrando en su vida de verdad? Sí. De verdad, de verdad. Amén.
Porque la fortaleza o la fuerza proviene de un estado del alma. Y ese no es un estado de tristeza, ni de melancolía. No es un estado de donde nosotros miramos al cielo y estamos en un estado contemplativo de las cosas de Dios. Es muy distinta, la vida cristiana es muy distinta a esa imagen que nos vendieron de la religión, donde está esa persona de rodillas, mirando así como una imagen en el mundo subliminal. Para el Señor eso no va, porque Él se presentó tal como Él es. Él descubrió el velo a nosotros y nos reveló su verdad y su evangelio santo. Y nosotros ya no nos guiamos por lo que dicen los hombres, ni por la filosofía de hombre, sino por lo que Cristo ha revelado en su palabra. Aleluya. Entonces, conforme a esa palabra, nosotros sabemos que aunque no podemos verle, Él está obrando en nuestras vidas. Porque aquel que comenzó la buena obra en tu vida, la va a terminar. No importa cuántas circunstancias y no importa en qué condición tú has llegado al Señor, cuando Él comenzó en ti la obra, la va a hacer. Aunque algunas veces conversamos de esto y pareciera que es un poco irresponsable decir, bueno, que el Señor haga la obra, ¿no? Él verá. ¿Ah? Como que nosotros no fuéramos protagonistas de esos grandes cambios que Cristo quiere hacer en tu vida. La verdad es que sí, vamos a ser protagonistas de todo lo que Dios va a hacer en nosotros. ¿Por qué? Tú y yo, cuando fuimos rescatados por el Señor desde la oscuridad y de la muerte, no fuimos rescatados como un muñeco, como un títere de Dios, sino como una persona, como un ser íntegro, como un ser completo. El Señor nos vino a rescatar no para convertirnos en títeres, ni tampoco para someternos a algún tipo de justicia de algún tirano, ¿no? El Señor nos invitó para que conozcamos a su Padre. Y de esto es el Evangelio, de esto se trata, de que te conozcan a ti, dijo el Señor, a ti, oh Dios, que te conozcan a ti. De esto se trata, de que te conozcan a ti. Cuando nosotros hablamos de que el Señor es nuestra fortaleza, alguien podría llegar a malentender que esa fortaleza que Dios tiene para nosotros es algo externo, es algo que nosotros vamos a encontrar como una protección externa. Cuando alguien dice el Señor es mi fortaleza, podría pensar que el Señor va a proveer para ti algunas condiciones para que te sientas seguro o para que te sientas segura, porque nuestra concepción de estar fortalecidos, de estar en bendición, de estar cuidados por Dios, es una visión que tenemos humana de los cuidados de los hijos. Es una visión que tenemos erradamente de pensar que la manera más especial en que Dios nos cuida y nos fortalece es dejarnos como guardaditos en una especie de nido. Y la verdad es que esa concepción no es verdad. ¿Por qué? Porque en este mundo encontraréis aflicción. Pero no temáis, dijo el Señor. Porque yo vencí al mundo. Y si yo vencí al mundo, vosotros también van a vencer al mundo. Entonces, pero ¿cómo entonces yo puedo encontrar fortaleza y gozo en el Señor? ¿Cómo yo me voy a tomar de un gozo de Dios que no es externo, sino que es dentro de mí? ¿Cómo puedo yo encontrar el gozo en medio de la oscuridad y en medio de la soledad y en medio de la tristeza que tanto embarga mi vida? Voy a ponerlo de otra manera. ¿Cómo puedo encontrar el gozo de Dios en un alma tan atribulada como la que tenemos? Donde en la mayoría de las veces de lo que sale de dentro es la amargura, la hiel, nuestra mala onda, nuestras críticas, nuestras reglas. Porque algunas veces hay que reconocer que hay más de humano que de divino en nosotros. Y aún ha pasado los años
Y cuando debiéramos ser maestros, expertos en la palabra, aún tropezamos como niños. Entonces, ¿cómo el Señor es posible que nos pueda dar fortaleza en tiempos complicados? ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová. Pero el salmista no entendía a Cristo. Todavía los salmistas, cuando hicieron los salmos, miraban hacia los montes, en medio de las montañas, y decían: ¿de dónde vendrá mi socorro? Como que viniera de allá de afuera, como que viene del monte, como que viene bajando de la ladera. Amados, esa expresión es antiguo testamentaria y está lejos de lo que nos ha revelado el Señor. Y en la carta en las cartas juaninas, especialmente en primera, segunda, ¿no es cierto? Y podemos ver también en la tercera carta, donde Juan les escribe, ya maduro en el Evangelio, ya siendo un apóstol entregado en sus años, entrado en sus años y entregado a un Evangelio mucho más maduro, expresa esta carta donde nos hace sentir, donde nos da sentido a la manera en cómo el gozo de Dios se hace pleno en mi vida. ¿Cuántos quieren tener el gozo de Dios pleno en su vida? Aquí hay un consejo de Juan, un hombre que en un principio del ministerio de Jesús era considerado como uno de los hijos del trueno. Juan, Jacobo, ¿no es cierto?, que se llamaba Andrés, ¿no es cierto?, y Pedro, ¿no es cierto?, como los primos que eran los chispitas. Pero este Juan se transformó luego en el apóstol del amor. Y fue tanto así que se le reveló a él el libro de Apocalipsis. Juan fue el único apóstol que muere por condiciones naturales, de viejo. Fue el único. Y dicen que no murió bajo tormento ni martirio, pero en su vida fue martirizado. El problema es que no murió. El Señor lo reservó. El Señor se reserva vidas. Dios te tiene reservado a ti para un tiempo especial en que Él va a usar tu vida para la gloria del Señor. Ese tiempo va a ser solamente para ti. Algunas veces uno piensa en la vida cristiana que no va a haber ningún momento especial con Dios. Yo cuando entré al Evangelio me hallaba tan chanta que miraba a la gente desde lejos y aquellos que tenían esos momentos así como de gloria, así de quebranto, yo anhelaba esos momentos de sentir a Dios. Pero por muchos años en mi vida cristiana yo no sentía a Dios. Por muchos años. Porque sentir a Dios no es algo tan fácil como la gente cree. Voy a la iglesia y siento a Dios. No, hermano, es un proceso de vida muy, muy profundo y es un deseo que tiene que haber en el corazón de aquel que busca al Señor. Debe haber un anhelo, un hambre de Dios para poder encontrarlo a Él. De verdad podemos entender que el Señor quiere darnos algo más de Él para que nuestro gozo sea completo. Ayer conversaba con alguien y le decía, ¿sabes qué? Por muchos años nosotros los evangélicos hemos esperado como la abducción, ¿no? Que el Señor nos saque de esta tierra y nos lleve a una mejor tierra. Y algunas veces, hermanos, nos encontramos llorando nuestras heridas y aceptando el dolor de la vida con el único deseo o con el único sentir de que un día el Señor nos llevará a la vida eterna. Y no estoy mintiendo porque es verdad, así lo dice la palabra. Dice que el Señor vendrá a buscar a su iglesia y nos llevará a un lugar especial para nosotros, un lugar donde no habrá llanto y no habrá dolor, un lugar especial que ha preparado el Señor para sus hijos, para los que le aman. Esa es nuestra esperanza que guardamos. Pero dice en el Salmo, y lo repite por más de 145 veces en la Biblia, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Luego yo me preguntaba, ¿para qué vamos a necesitar gozo del Señor en el cielo si allá va a ser pleno el gozo? Entonces, la referencia bíblica trata y quiere aclarar un punto para poder vivir aquí en la tierra. Significa que en la tierra podemos ser plenos, podemos tener pleno gozo aquí en la tierra. Pleno gozo en la tierra. No estoy hablando del paraíso, no estoy hablando del
del paraíso, de ese plano eterno, glorioso que el Señor tiene preparado para nosotros. Estoy hablando que de acuerdo a la Biblia, dice que nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, podemos vivir confiados. Podemos tener fuerza en medio de la caosis, en medio del apocalipsis, en medio del problema, en medio del dolor, en medio del llanto, en medio de la muerte. Nosotros, los hijos de Dios, nos levantamos con gozo para declarar que aquello que hemos creído es verdad. Amén. Luego entonces Juan no se ha equivocado al compartir con nosotros, entendiendo lo que dijo el profeta Nehemías. Dice, el profeta Nehemías dijo, estoy leyendo en Nehemías 8:10, dice, id y comer alimentos selectos, bebed bebidas dulces. Dice, enviad porciones a los que no tienen preparado, porque es el día santo consagrado a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo del Eterno es vuestra fortaleza. El gozo del Eterno es vuestra fortaleza. Es decir, la fortaleza del cristiano no tiene que ver con cuánto conocimiento de Dios tienes, aunque el conocimiento de Dios te va a dar el acceso a ese gozo. Es decir, alguien que no conoce a Dios, alguien que no lee Biblia, alguien que no ora, difícilmente podrá alcanzar el gozo del Señor. Luego, si no alcanza el gozo del Señor, no puede tener fortaleza. Recuerden ustedes que la vida del cristiano se diferencia de la vida del mundano por la construcción de la vida, por el constructo mental que nosotros hacemos en torno a la vida. Nosotros no creemos lo que la gente dice de la vida. Nosotros hemos creído en lo que Dios dice de la vida. Dice que hay uno que construye en la roca, que es Cristo, y otro construye en la arena. Y que el agua dará y la lluvia comenzará y el viento dará sobre las dos casas de la misma manera, pero uno estará en la roca. Uno estará en la roca. Uno soportará y el otro no soportará. Chiquillo, el agua está subiendo. El agua está subiendo. Los problemas están acercándose cada día más. La hambruna se acerca. Hay más de 4.000 personas esperando entrar a Chile en busca de una esperanza de trabajo. Y no es solamente eso, hermanos. Si usted ve el mapa mundial, se están moviendo las civilizaciones, la gente se está moviendo de sus países. ¿Sabe qué va a generar eso? Hermanos, no tenga temor. No se atribule su corazón, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quiero profundizar un poco más, porque cuando el Señor me dio este texto no lo entendí, porque el encabezado de Juan dice esto, dice así: esto os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Esto te escribo para que tu gozo sea completo. Voy a personalizarlo. Esto voy a dejar escrito, dijo Juan, para que el gozo de la iglesia sea completo. Porque cuando el gozo es completo en tu vida, entonces tú tienes la fortaleza que necesitas para enfrentarla. Hermano, hermana, vienen cosas para vivir que van a quebrar tu vida si no estás preparado. Una muerte de un hijo, una muerte de un padre, una muerte de una madre, una enfermedad que va a traer muerte o oscuridad, alguna situación, algo difícil va a vivir. Si usted vino pensando en que la iglesia es el sello para que no te pasen problemas, es falso, 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 falso. Nosotros vamos a tener las mismas dificultades que el mundo, porque el sol va a aparecer para justos y para pecadores. Y cuando llueve, llueve para justos y pecadores también. La diferencia es que nosotros tenemos otra forma de ver las cosas. No como el mundo la ve, sino como el Señor nos ha enseñado a verlas. El gozo. ¿Qué es el gozo entonces? El gozo pareciera que simplemente fuera un estado de alegría, fuera un estado de placer, fuera un estado en que encontramos que las cosas es como cuando todo está bien. ¿Ha estado en un momento
yo tengo una costumbre que comencé a hacer hace algunos años atrás y que se hizo más fuerte aún cuando me he acercado hacia momentos difíciles de mi vida, que es poder fotografiar o determinar cuándo un día hay que memorizarlo. Es decir, saber cuándo un día es bueno. Este ha sido un buen día de Dios para mi vida. Es decir, disfrutar los tiempos en que estoy con la familia. Porque algunas veces, hermanos, estamos juntos con la familia, pero estamos anhelando cosas que no tenemos aún. Y decimos, pucha, que sería bueno tener como platita para disfrutar y compartir con la familia. Cuando lo importante no es la plata que tienes para comprar cosas para la familia, sino estar con la familia. Sino disfrutar hoy día con tu familia porque mañana no van a estar. Mira, cuando la familia está junta, hay alegría y gozo. Pero un día se van a juntar nuevamente en torno a esa mesa y no va a estar aquel que amaste. Quizás no va a estar el hijo, quizás no va a estar la esposa, quizás no va a estar el hermano o la hermana. Y ya no va a haber el gozo. Y te vas a dar cuenta que no importa cuánta carne haya en la mesa, lo importante eran las personas que estaban allí. ¿Cómo poder evaluar adecuadamente entonces la vida y no tropezar en las trampas del mundo? Es poder volver a la palabra y entrar en ella. El gozo de Jehová o el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, en el concepto bíblico es más profundo aún. Tiene que ver con cosas más profundas que simplemente un estado de alegría. El gozo que el Señor está hablando tiene un sentido más y más profundo. ¿Cómo se lo explico? De la siguiente manera. En el libro de Gálatas, Pablo hace un orden de cuáles son los frutos del Espíritu. En el capítulo 5, verso 22, establece que el fruto del Espíritu, es decir, el resultado de la obra del Espíritu en el corazón de aquella mujer, de aquel hombre que se han convertido a Jesús, primeramente es el amor. ¿Es el amor? Es decir, cuando tú un día te encontraste con Jesús, yo no sé en qué situación lo hiciste o en qué momento de tu vida lo hiciste, yo me acuerdo del mío, pero ese día en que yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, comenzó en mí un caminar que no ha parado desde ese día. Y entré a las aguas y cada momento había que decir amén y sí, porque la bendición está en el amén y en el sí. Significa que cuando tú quieres avanzar en tu vida cristiana, tienes que obedecer, y eso significa amén. Vivir en Cristo es vivir en el amén de su palabra. Es ser dócil a sus mandamientos, aunque no los entendamos en un principio. Entonces Pablo dice que el primer fruto del Espíritu como central es el amor. Sí, pues está allí. Pues. Y le dice, por allí dice, ¿qué sacamos con hablar en lengua si no tenemos amor? O decirle a ese monte, ven para acá o ándate para allá y no hay amor. ¿Qué sacamos con ser tan elocuente aquí, hermano, y predicar la palabra de Dios con poder y con autoridad si no tengo amor? Una de las grandes crisis de mi vida cristiana fue la falta de amor. No entender el amor de Dios, hermano. Una de las grandes falencias de la iglesia es no comprender la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Es que el amor de Dios no se puede medir en términos humanos, sino que se tienen que medir en el sacrificio santo que el Padre hace con respecto a nosotros. Él, el Padre, nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo. Yo no sé si usted tiene hijos, o los que van a tener hijos, pero no sé caso en su mente ha tenido alguna vez el plan de entregar a su hijo por amor a otro. Es que no es humano, solo Dios puede hacer eso. Pero Jesús dice, pero yo tengo el poder de entregar mi vida y volverla a tomar, porque soy Dios. Aleluya, santo es el Señor. Entonces cuando yo les voy contando a ustedes estas cosas que usted ya sabe y se repasan en su espíritu, comienza a aparecer un gozo. Empieza a comenzar una confianza, porque qué más grande gozo que el Dios Todopoderoso haya entregado a su único Hijo por amor a tu vida, por amor a ti. ¿Sabes que Él me amó antes que yo le amara? Y antes que yo llegara a este mundo ya me santificó por la obra de su palabra y por la muerte de Jesús. Es decir, finalmente estamos aquí porque somos
Somos un milagro caminando. Porque estuvimos perdidos. Porque dice, como dice la palabra, estuvimos lejos de Dios, destituidos de su gloria, de su ciudadanía, lejos de la esperanza. Y aquí viene, hermanos, como el gozo empieza a entrar a nuestras vidas, porque el Señor en Gálatas dice, el primer fruto es el amor, pero el resultado del amor, el primer resultado del amor genera otro fruto, que es el gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra estas virtudes no hay ley. Pero fíjese en el orden, amor y gozo. Amor y gozo. Y yo dije, ¿y esto qué pasa? Porque algunas veces uno llega a la iglesia y parece que el gozo como que lo dejamos para la alabanza. Y hacemos el show y pensamos que el gozo con Dios tiene que ver en el ¡oh! En el grito. ¡Ah! No es así. El gozo es un estado del alma. Y no que me ande riendo en la calle o por cualquier tontera. Sino que quiero que podamos entender que el gozo es el resultado del perfecto amor de Dios obrando en mi vida. Si el perfecto amor de Dios está obrando en tu vida, el gozo de Dios se manifestará. Pero ¿el amor está actuando en tu vida? El gozo de Dios es el resultado del amor en el alma. Es como estar en la luz. Es como entender el perfume de una flor. Es que como no puede existir el amor sin un beso. Es como pololear sin tomarse de la mano. ¿Sabes que los que alguna vez se enamoraron, y los que conocen el amor, entienden que el amor no tiene que ver ni con comida ni con vestido, sino con estar juntos? ¿Aló? ¿Sabe? El amor de Dios es lo mismo. No tiene que ver con cuántas veces vienes a la iglesia, sino cuánto tiempo estás junto a Él. Luego el Señor ha instado a Juan a escribir este texto para darnos las instrucciones para que nuestro gozo sea completo. Para que mi gozo sea completo. Y ahí estaba mi problema, porque si bien el Señor me había dicho que me iba a entregar un texto para la iglesia que hablara de que el gozo iba a ser completo en nosotros, pero pareciera que no me cuadra, porque uno quisiera hablar del gozo, buscar otros textos para el gozo. Pero este texto en especial habla de algo mucho más íntimo que está dándose en la profundidad del sentir de Dios. El gozo tiene que ser esa alegría que no se apaga. Esa satisfacción de saber que Él está contigo. Que no importa los problemas que vengan sobre ti. Aun cuando la muerte se viniera sobre ti, aún ese gozo no se acaba. ¿Y por qué no se acaba? ¿Por qué el gozo de Jehová es nuestra fortaleza? ¿Por qué el gozo del Jehová nos mantiene, nos sujeta? Y cada vez que el dolor viene a nuestras vidas, pareciera que el gozo del Señor es como esa sonrisa secreta. Cuando estuve al lado de mi hermana, que fue lo que ha cambiado profundamente mi manera de ver la vida, porque cuando tú estás al lado de la muerte cambia profundamente tu manera de ver la vida. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos ser varones y varonas especializados en dolores. Porque nosotros caminamos por el bautismo de Cristo, no por el bautismo de Buda, ni por el bautismo de Platón, por el bautismo de Cristo. Y el bautismo de Cristo tiene que ver con toma tu cruz y sígueme.
Lo que va a salvar tu alma es tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él. Entonces, en este proceso, cuando comenzamos entonces a comprender realmente lo que significa estar en el gozo del Señor, en el gozo del Señor, es recibir entonces el amor pleno de Dios en nuestros corazones. Y cuando nosotros recibimos ese amor pleno en nuestros corazones, es cuando podemos entender también cuál es nuestro nivel espiritual. Voy a explicarlo. A menor relación con Dios, menor gozo. A mayor relación con Dios, mayor gozo. Porque nosotros en la vida apostamos fe contra fe. De eso se trata la vida cristiana, tu fe contra la fe del mundo. Mi fe contra la fe de ellos. Mis creencias contra la creencia. Entonces, toda la vida del cristiano es un apostar a la fe, es un apostar a la gracia. Y si el Señor estableció que el gozo del Señor es mi fortaleza, entonces mi fortaleza no viene de mi músculo, ni de mi manera de pensar, ni de lo que yo soy, sino de mi relación profunda que tengo con Dios. ¿Sí? Entonces, en medio de la oscuridad, yo quiero tener gozo. Sí, perfecto, puedes tener el gozo del Señor, pero se va a volver ese gozo tu fortaleza dependiendo exclusivamente de cómo te vas a relacionar con los siguientes versículos que van a venir. Escucha bien. En el verso 5 de 1 de Juan, capítulo 1, dice: y este es el mensaje que hemos oído para que tu gozo sea completo. ¿Se entiende, no? Juan dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. ¿Para qué? Para que tu gozo sea completo. Luego me pregunto, ¿cuál es el mensaje? Y Juan dice que Dios es luz y que no hay tiniebla alguna en Él. Que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Hermano, pareciera que eso es muy simple, pero tiene que ser una verdad muy grande. ¿Por qué? Porque si esto es verdad, el mensaje que hemos oído de Él, ¿de quién? De Jesús. Aquí está Juan diciendo: yo soy testigo del mensaje que escuché de la boca de Jesús. ¿Amén? Esto no está diciendo lo escuché de un pastor o de la última predicación de Maldonado. No. Dice lo que yo escuché, lo que oímos, lo que escuchamos de Él, aquello que yo viví, aquello que yo toqué, lo palpante a Cristo, lo que escuché de Él y lo que vi con mis ojos. Y esto os anuncio. ¿Qué escucharon de Jesús? De que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es decir, que si usted quiere conocer la verdad, Cristo es la verdad. No hay otra verdad. Tu verdad no vale. Ni la verdad del mundo, ni la verdad de los científicos, ni la de History Channel, ni lo que dijo Mama Gandhi o el otro, no sé. Todos los nombres que queramos tirar a la parrilla, hermano. No es la verdad. Porque hay una sola verdad. Hay un solo Dios. Y Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es decir, no hay ninguna trampa, no hay nada oscuro. El Señor es un Dios de luz, es un Dios de verdad. No quiero entrar en la profundidad, pero cuando hablamos de esto, cuando decimos que en Dios no hay tiniebla, significa que la santidad en Él es total. Es a nivel de una divinidad. Chiquillos, no estamos tratando con un Dios hecho con mano humana. No le estoy hablando de la Virgen María, no le estoy hablando de Santo Tomás, no le estoy hablando de ninguno de los dioses o de las imágenes que en este mundo se han hecho. Le estoy hablando de el Dios único, el Creador. Y este Dios fue revelado a nosotros por intermedio de Jesucristo de Nazaret. Y esto lo escuchó Juan y dijo: lo que hemos oído de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y este es un principio radical en la teología sistemática, en donde creemos que el Señor, nuestro Dios, es luz y no hay oscuridad en Él. No hay oscuridad en Él.
Cuando usted compara la palabra, entonces, y si la palabra de usted le está diciendo que el gozo y la fortaleza provienen del conocimiento y de la relación que tienes con Cristo, entonces, ¿por qué buscar la fortaleza en otro lugar? ¿Cómo puedes fortalecer tu relación matrimonial? Yendo a una terapia comunicacional. Error. ¿Cómo puedes fortalecer una relación familiar? ¿Dónde fortalezco cada una de aquellas cosas que me parecen eternas y santas? Amén. Entonces, luego, si el Señor es luz y no hay tinieblas en él, entonces, ¿cómo es su Hijo? Su Hijo también es luz. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Y vimos como al unigénito del Padre, lleno de gracia y con poder. Era el principio. Sin Él, nada de lo que fue hecho fue hecho. Él era la luz. Él era la luz. Y esta luz venía a los hombres. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Pero le dio autoridad para que todos aquellos que en Él creen sean llamados. Se les dio autoridad para que sean llamados hijos de Dios. Y si tú lo entiendes, y si tú lo crees, es allí tu fortaleza. Él no se olvidará de ti. Él no se dormirá. Si alguna vez tu padre te dejó, si alguna vez tu madre te dejó, si alguna vez alguien se olvidó de ti, si te han traicionado en la vida, muchas veces, porque en este mundo, si hay algo que hay una herida muy grande en la traición de aquellos que nos dijeron que nos amaban, y no pasó nada. Hemos creído en tantas personas y tantas desilusiones en nuestra vida, que eso produce tantas heridas, hermano, y tanta angustia. Pero yo quiero decirle algo a usted hoy día, que usted puede confiar. Y usted puede confiar en alguien que no es humano. Usted puede confiar en aquel que está poniendo estas palabras escritas para que usted la haga suya, para que yo la haga mía. Dios. Y esto es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Que una vez que nosotros entendemos que Dios es luz y que Cristo en nosotros es luz y no hay tinieblas en Él, entonces, desde ese punto de vista, todo lo que sea oscuro en mí debe salir. ¿Sí, po? Entonces, amado, no se trata simplemente con ser buenos cristianos, se trata con corregir nuestro carácter. Corregir nuestro carácter. Y ese carácter se corrige exclusivamente cuando la luz de Cristo está en ti. Y bueno, pero pastor, dígame, ¿cómo lo hago? Pareciera que eso está claro desde el momento en que recibiste a Cristo y entraste a las aguas, porque cuando entraste a las aguas, tú declaraste ser hijo del Dios viviente. Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste, tú lo hiciste. Yo lo hice. Y de ese día comenzó una historia especial, paralela al mundo. Una historia que se está contando en la cual nosotros somos protagonistas de los grandes cambios que vienen para el futuro. Aleluya. Porque el Señor no te llamó simplemente para decorar una iglesia o ser parte de un grupo. Dios te llamó para que tuvieras un papel protagonista en el gran mover de su espíritu en este último tiempo. Y hermano, por favor, hermana, no se venga a hacer conmigo el ignorante o la ignorante, porque en este tiempo también dice el Señor que aquellos que llama ha revelado sobre ellos su palabra y la Biblia está en plenitud actuando sobre tu conciencia y sobre tu vida. No me puedes decir hoy día que no te das cuenta que estás metiendo la pata. No me puedes decir hoy día, oh, me equivoqué, sino que hoy día nosotros como hijos de Dios pecamos a voluntad. Y esa es la diferencia. La gente del Antiguo Testamento no callaba ni una porque andaba medio ojo, no tenía el Espíritu. Aún los apóstoles no entendían
Imagínate que Pedro no entendía, Jesús había resucitado, como decía nuestra hermana, en vez de ir a predicar lo que Cristo había hecho, agarraron y se fueron a trabajar. Si estuvo bonito lo de Jesús, se murió, pero ahora me tengo que ir nuevamente voy a pescar. Y recuerden ustedes que Pedro se fue a pescar y apareció Jesús y le dijo, vuelve, y se dio cuenta de Jesús y se tiró al agua, dice la lectura, y corrió y se puso a hacer un asado haciéndose el loco por allá. Y Jesús fue y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Se recuerda o no? Hermano, que no nos pasen esas cosas a nosotros, por eso están escritas. Porque cuando Cristo te llamó y te rescató de la oscuridad, no te puso allí simplemente para que tú siguieras en un estado de confort, sino que nos va a meter y nos está metiendo en circunstancias difíciles para que haya quebranto en nosotros. ¿Para qué? Para que busquemos el socorro. No el que va a llegar entre medio de las montañas, como decía el salmista, sino que el socorro ya está en nosotros, ya llegó. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Oye, si ya vino. Murió en la cruz y resucitó y nos dio vida y vida en abundancia. ¿Por qué seguimos entonces? ¿Y de dónde vendrá mi socorro si mi socorro ya llegó, ya está? Cristo está contigo. Él camina contigo. Él está a tu diestra. Él está cada día y cada hora. ¿Por qué? Porque Él así lo estableció. Y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, dice el Señor. Y que tú dudes que estás solo. Y que usted dude que está sola. Hermano, en medio de la muerte, el Señor se manifiesta a nosotros con palabras de poder. Hubieron noches en que pensé junto a la cama de mi hermana que se moría. Y pensé que era el último día. Mi hermana estuvo 60 días agonizando. Y 30 días estuve con ella a sus pies. Estuve conviviendo con la muerte. Y cada día pensaba que se iba a morir. Algunas veces no puedo negar que oraba al Señor para que el Señor se la llevara y dejara de sufrir. Y otras veces me venía el ánimo de orar para que el Señor hiciera un milagro y la levantara. Hermano, como niños estamos frente a la muerte. Cuando veía el sufrimiento de mis hermanos que perdieron a su padre, no tenía palabras que poder decirle, porque ante la muerte no hay ni una palabra que decir. Solo te queda una sola luz encendida. El Señor Jesús dijo, oye, ¿creéis en Dios? ¿Creéis en Jehová de los ejércitos? ¿Crees también en mí? Dice el Señor. Creer también en mí. Luego en el verso 6, para completar nuestro gozo, habla de la actitud que tenemos que tener frente a la vida para que el gozo se complete. ¿Ya? Si primero tenemos que tener una clara revelación que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él y que Cristo habita en nosotros, ¿sí? Entonces ahora nos sigue la segunda tarea que Juan nos da para que ese gozo sea completo en nosotros. Ahí está en el verso 6. Dice, y si decimos que estamos en comunión con Él, aquí viene, y si decimos, ¿qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, hermana? ¿Qué digo yo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo hoy día? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Hermano, cuando tú caminas, cuando tú estás, ¿qué está saliendo de ti? ¿Eres un ser terrenal o eres un ser espiritual? ¿Caminas como un ser terrenal o caminas como un ser espiritual? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú quién es Jesús?
Deberíamos nosotros preguntar cada uno, pero no responder con el cliché evangélico, sino, ¿qué dices tú quién es Jesús? ¿Cuál es tu experiencia personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estás rendido delante de Él? ¿Realmente crees en aquello que predica? ¿Crees en aquellos que ha abrazado? ¿O simplemente eres un religioso más de los muchos que se van a ir al infierno? ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Comprometido con la obra de Cristo o comprometido con la obra personal tuya? Porque, hermano, hay muchos que llegan a la iglesia con el puro deseo de que Dios les sirva a ellos. Brujos, hechiceros. Juan dice mucho con respecto a eso, dice, y ustedes dicen que vendrá el anticristo, yo les digo que hay muchos anticristos. Está ahí. Y salieron, ¿de dónde? ¿Sabe dónde salieron? De nosotros, dice Juan. Sí, los anticristos no van a salir del mundo, van a salir de aquí mismo. Significa que en medio de nosotros hay gente muy mala, hermano. Quizá hemos formado anticristo hace rato, no nos hemos dado cuenta. ¿Sabe por qué? Porque lo que sembró el Señor es bueno, dice su parábola, y dice que el enemigo en la noche vino y sembró la cizaña. Y vinieron y dijeron, los siervos dijeron, entonces permítenos sacar la cizaña. El Señor dijo, no, no la saquen, porque si sacan la cizaña, vas a sacar el trigo. Deja que crezcan. Deja que crezcan, deja que queden en la iglesia, que crezcan. Ya llegará el tiempo en que se va a distinguir la cizaña del trigo. Tranquilo, no hagas justicia con tu mano. Pronto se va a revelar. Cuando la cizaña y el trigo están chiquititos parecen iguales, pero ya van a crecer y van a dar fruto. Y cuando llegue ese momento en el tiempo de la cosecha, el Señor se encargará de ella. Deja la cizaña en el trigo, que el Señor se encargará de ella. Amén. Entonces, ¿qué decimos? Si estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué es lo que es? Es luz. ¿Se fija qué ecuación más simple? Pareciera de niños, de kinder, ¿no? Hermano, eso yo lo que le digo a los hermanos algunas veces. ¿Por qué razón alguien puede pelar a un hermano si nosotros estamos en la luz? Si alguien pela a su hermano, ¿no está en la luz? Pero si dice que tiene comunión con él, mas anda en tiniebla, este es mentiroso. Amén. La consecuencia del gozo es la consecuencia de tu relación con Dios. Si el Señor reveló a tu vida que debías vivir de esta manera, pero tú vives a tu manera, entonces eres mentiroso o mentirosa, porque la luz no está obrando en mi vida plenamente. Entonces, fíjese cómo es el proceso. Si decimos que estamos en la luz y andamos en tinieblas, mentiroso. No obra en nosotros la verdad. No obra en nosotros la verdad. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor se manifiesta en la comunión con Él y con los hermanos. ¿Sí? Por eso cuando usted viene a la iglesia y tiene a Cristo revelado, su primera manifestación a su hermano es gozo. Gozo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene a la iglesia, lo que quiere es, lo que usted echa a andar es su armadura. Aquí se limpia la armadura. Por eso confesamos a cada hora nuestras verdades. Por eso algunas veces nos da sueño, porque esto lo venimos confesando hace muchos años. Porque nosotros, nuestra esperanza no nos avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque estamos escuchando, estamos atentos a la trompeta de Dios. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto, amados. Entonces, necesitamos estar en comunión con Cristo y con la iglesia. ¿Por qué? Porque de esa manera
podemos estar en comunión con Él. Mi testimonio es verdadero porque se manifiesta en mí la verdad. Si la verdad está en mí, entonces declararé que Jesucristo es el Señor de mi vida. Y si yo declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, entonces debo guiar mi vida por aquellas verdades que el Señor revela a mi corazón. Amén. Entonces, mi gozo pleno se puede entender también en términos de vista de relaciones con mis hermanos. Y cuando hablo con mis hermanos, no solo me refiero a la iglesia. Porque, ¿cómo dices tú que el Señor está en tu vida si no hay gozo en ti, en tu hogar? Sí. ¿Cómo entender a una persona que viene tantas veces a la iglesia y que tiene un carácter de los 1000 demonios en la casa? ¿Aló? ¿Se fija? ¿Cómo entender a alguien que dice que es portador de la vida cuando en su forma de hablar solo se manifiesta la amargura? ¿Cómo alguien dice que el Señor es su fortaleza si a cada rato lo único que testifica en su vida es la duda? No, yo no creo. No, yo no, esto no. El Señor es mi fortaleza. La comunión con los hermanos determinará entonces también cómo esa fortaleza se manifiesta. En el verso 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con otros. ¿Sí? Es decir, que si Cristo está obrando en mi vida, yo tengo buenas relaciones contigo. No hay nada entre nosotros, no hay cosas que nos limiten nuestra relación. Podemos tener una relación transparente porque no andamos con la yegua amarrada. ¿Sí o no? Nos miramos a los ojos y nos amamos sinceramente. Nuestro amor es sincero porque no podemos decirle a alguien que le amamos si tenemos cosas en contra de esa persona. Este es el único lugar donde no podemos mentirle al otro, porque estaríamos, si Cristo está en medio de nosotros y yo no amo a mi hermano Marcelo y se me ocurre decirle que le amo por cliché, acabo de pecar delante de Dios. Porque nosotros estamos en la luz y tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado? Cuando estamos en comunión los unos con los otros. Consejería matrimonial, hermano amado, hermana. Si usted no tiene una buena relación con su esposa, su oración no alcanza a pasar la celcha. Viceversa, lo mismo. Cada uno de nosotros, para que yo pueda predicar aquí, es porque el testimonio de mi vida está siendo visado por ella. Porque su mirada revela mi verdad. ¿Aló? ¿Se entiende o no? Porque estamos relacionándonos aquí físicamente, pero estamos en una relación espiritual. Dios está en medio de nosotros y su gracia se está manifestando cada día más en mi vida, en tu vida. Dios es la luz de tu vida y nosotros andamos conforme a esa luz. Amén. Como Jesús anduvo en la luz, nosotros también andamos como Él anduvo. ¿Para qué? Para que el gozo de Jesús sea nuestro gozo. Es decir, el gozo no es algo externo, no es ni aún una cosa que viene volando y, déjeme agarrar el gozo. Tampoco es algo que yo pueda ministrar y decir, hermano, pasa adelante porque aquí voy a ministrar gozo. Ja, 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 ja. No, hermano. El gozo del Señor es una convicción de su verdad en nosotros. Yo sé que mi Redentor vive y es suficientemente poderoso
para sostener mi testimonio, tu testimonio. Y eso nos produce gozo. Gozo es una señal de alegría, de comunión entre los santos. Lo que se manifiesta en medio de la iglesia es el gozo de Jehová. No porque todo no haya salido happy. No es el gozo así. El gozo es la convicción de que aunque se levanten sobre nosotros titanes y sobre nuestra casa golpeen los vientos intempestuosos de las circunstancias, y aunque la muerte irrumpiera en medio de mi casa, yo aún me gozaré en el Señor, porque Él es el motivo de mi gozo. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no me puede arrebatar lo que Cristo ha ganado para mí. La muerte no puede quitar. La muerte no puede quitar, porque la muerte solo opera en este tiempo, en un tiempo humano, en un tiempo caído, en un tiempo que el enemigo ha cegado a las multitudes. Pero nosotros hemos recibido la vida eterna, nosotros hemos recibido la misericordia, hemos bebido de lo santo, hemos bebido de lo eterno, hemos bebido de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Entonces nuestra esperanza no reside en nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones no son las que nos sostienen, sino lo que nos sostiene es nuestra relación. Y la relación es más poderosa, chiquillos, que todas las cosas. O no me diga alguien que ha amado a alguien, de verdad amado, jamás se olvida. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios tiene características eternas. Ejemplo, el amor no es jactancioso. El amor todo lo cree, todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca busca el bien propio. El amor es comprensivo. El amor tiene humildad porque da. Finalmente dice que el amor nunca deja de ser, porque viene de Dios. Si la plenitud del amor de Dios está en ti, entonces lo segundo que vendrá en ti es el gozo. Es el gozo. Porque puedes tener tiempos de amargura y de dolor, pero el próximo día, cuando llega a amanecer el sol, se renueva en ti la esperanza. Hermano, ¿por qué los cristianos cargan la mochila de la tristeza? ¿Por qué cargamos la mochila de la desesperación? Si esa mochila no es para nosotros. Nuestra mochila tiene que estar llena de esperanza, de gozo. Nuestra mochila tiene que estar llena de sueños para con Dios. Ana estaba allí en el templo, dice la palabra de Dios, y tenía un ruego delante de Dios. Decía: Jehová de los ejércitos, dame un hijo. Dame un hijo y yo te lo voy a ofrendar a ti. Su lamento y sus llantos eran ¿sabe por qué? Porque había sido humillada, porque había sido vejada socialmente, porque no podía tener hijos. Porque era una mujer que había sido maldecida. Tenía el amor, pero no tenía hijos. Tenía el cuidado de su esposo, pero no tenía hijos. Algunas veces nosotros tenemos muchas cosas, pero no tenemos hijos espirituales. No hemos podido comunicarle a nadie de Jesús, no hemos impactado a nadie de Jesús. Tenemos mucho amor de Dios y nos llenamos, pero no alcanzamos a nadie. ¿Sabe por qué? Porque vivimos para nosotros, no para Jesús. Entonces la obra de Cristo nos parece primero esto está en el último grado de las cosas. Y ahí es el gran error, pues, hermano. Porque pensamos construir familia, pensamos construir relaciones,
teniendo a Cristo como el último del escalafón. Pero no seamos así, porque nosotros hemos aprendido hoy día. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él nos ayuda. Trata con nosotros porque quiere tratar algo que roba el gozo en nosotros. Y aquí en esta carta, en el versículo 8, en el versículo 9, el Señor nos va a hablar de lo que roba en nosotros el gozo. Y ahí está. Lo voy a leer. Allí, ¿no es cierto? Dice, si decimos que no tenemos pecado, ahí ya tenemos la manera de perder el gozo. ¿Cuándo se pierde el gozo? Así es, pues. Si decimos que no tenemos pecado, y esa es la parada que el Señor quiere cambiar. Uno de los grandes problemas de la religión, chiquillo, es que algunas veces con las tradiciones se nos cega la conciencia. Entonces tú vienes todos los domingos a la iglesia, todos los domingos, todos los jueves, y haces tu esfuerzo y te comportas, y resulta que recibes una mala instrucción, porque como estás todos los domingos y como estás todos los jueves, luego viene alguien que no viene los domingos y tú dices, bueno, yo soy mejor que esa persona. No lo decimos, pero lo pensamos, porque así somos los chilenos, ¿no? Es muy difícil tratar con nuestra cultura porque el chileno por sí, chiquillos, somos muy hipócritas. Siempre andamos pensando cosas, pero no las decimos. Nosotros nos guardamos las opiniones para nosotros nomás. No queremos, es decir, no estamos dispuestos a que nadie cambie nuestra opinión. Entonces nosotros nos guardamos una opinión de algo y nosotros decimos, ese árbol que está allá afuera se ve feo, no me gusta, es feo. Nos quedamos ahí y no queremos que nadie nos cambie esa visión, porque lo hacemos en forma personal. Lo mismo pasa en la iglesia cuando nosotros llegamos y no entendemos que no podemos llegar a la iglesia diciendo que no tenemos pecado. Porque nuestra naturaleza siempre nos va a hacer que se nos vaya la patita hacia el mal. Y si alguien llega aquí y dice que no ha cometido pecado, es mentiroso. Porque hemos fallado, ¿no? A cada hora. A cada instante. Oye, en la simple contestación de la mañana. No sé, en la rabia que te dio cuando contestaste el teléfono porque alguien te está llamando que no querías conversar. O simplemente porque en la mañana no estaba la taza del café que ibas a tomar. Algunas veces nos enojamos por cosas tan simples. O algunas veces nos amargamos. Cuando ya la tristeza ha llegado a niveles, ya no te enojas, sino que te amargas. Se anda todo el día amargado o todo el día amargada. Si confesamos nuestros pecados, la otra opción, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos saben que Dios perdona nuestros pecados? Y nos limpia de todo mal. Eso significa que en la iglesia o para la vida del gozo pleno necesitamos tener una constante que se llama la confesión y el arrepentimiento. Si tú me dices que te arrepentiste del pecado hace 5 años atrás y durante estos 5 años no te has arrepentido, tienes 5 años de pecado que están acumulados allí. Porque todos los días necesitamos de su gracia. Gracia sobre gracia. Hermano, ayer empezaste en el Señor y en los primeros pasos quizás necesitaste 10 kilos de gracia. Pero ahora cuando llevas más de 10 años en la presencia del Señor ya no necesitas 10 kilos. Estás usando toneladas de gracia. Hay toneladas de gracia obrando en tu vida. ¿Sabe para qué? Para que se sostenga la obra de Cristo en nosotros. Porque el enemigo quiere robarla.
Te está persiguiendo Satanás para robar tu gracia, para robar tu sonrisa de tus labios. Porque si hay algo que le molesta al diablo es nuestro gozo. ¡Woohoo! Eso le molesta demasiado. Él quiere verte triste, él quiere verte amargado, él quiere verte amargada, él quiere verte derrotado, él quiere que tú seas igual, que yo sea igual que una rata que se arrastra por las orillas. Así quiere. Quiere que vivamos desestimados, que vivamos desarraigados, que vivamos empobrecidos desde dentro. Empobrecidos desde dentro. Entonces, la pobreza desde dentro, la única manera de cambiar nuestra actitud interna es el pecado. Porque el pecado cambia tu identidad delante del Señor. ¿Sí? Y para recibir gozo pleno necesitas estar libre de pecado. Porque cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú te acercas al Señor y dices, Señor, yo definitivamente la embarro aquí, Señor. Estoy metiendo la pata aquí, Señor. Cuando tú llegas y eres claro con el Señor, eres clara con el Señor y le dices, Señor, esta es mi condición. Si el gozo del Señor no es pleno en ti, no vas a resistir la obra del diablo. Porque la amargura te va a quebrar. Una de las cosas más grandes que me pasó cuando estuve esos 30 días con mi hermana es chiquillo, me pasó algo que como que la muerte quitó mis ganas de orar. ¿Sabes? Yo me ganaba a orar al lado de mi hermana y había días que no había nada de oración, puro llanto, hermano. Había una desolación completa. Les voy a contar que en la noche había que abrir las ventanas porque el hedor de una persona que se está muriendo por un cáncer es un olor impresionante. Pero la persona está afiebrada, está acalorada, está afiebrada y sale un olor. Y tú entiendes muchas cosas de nosotros, esas cosas que guardamos en el alma que son putrefactas, chiquillos. Esos rencores ocultos. ¿Sabe de qué estoy hablando? Esas cosas que tienes en contra de mamá, en contra de papá, en contra de tu mujer, en contra de tus hijos. Esas cosas que dejaste a un lado de repente, si ya no importa, pero que no te permiten la plenitud del gozo de Dios en tu vida. Que te hace levantarte en la mañana triste. El Señor nos llama hoy día a que necesitamos entregar todas las cosas en su altar. Amén. Esa pena que está allí tiene que quedar en las manos del Señor. No puedes seguir guardando la pena. No estamos preparados para guardar el rencor ni la pena aquí. No nos sirve, nos afecta, nos daña. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de dejar pasar. No es tiempo de venganza. Es tiempo de amor. ¿Sabe? El Señor dice que debemos amar y nuestro amor debe ser perfeccionado al punto de amar a nuestros enemigos. Oiga, alguien me dijo, la vida cristiana es fácil. No, esa persona no sabe lo que es la vida cristiana. ¿Sabes lo que significa amar a tu enemigo? El Señor te va a llevar a esa perfección y lo vas a poder hacer como yo lo voy a poder hacer. Vamos a llegar a amar a nuestro enemigo. Vamos a tener el temple y el carácter de Cristo para poner la otra mejilla. ¿Ah? Y le vamos a decir, ¿te gustó esta? Aquí va la otra. Por si te queda. Vamos a aprender a caminar la segunda milla. Hermano, porque la iglesia irá de gloria en gloria y de poder en poder hasta el llamado de Jesús. Nos estamos preparando para la eternidad, amados. Si confesamos nuestros pecados, hermano, fiel es Dios y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Lávame, límpiame, Señor, de toda maldad. ¿Le ha dicho usted al Señor eso? Porque la peor mentira es cuando tú te crees bueno. Y cuando te vas a acostar dices, bueno, me voy a acostar tranquilo porque esto pasó por culpa del otro y no por mi culpa. Las cosas fomes que están pasando en tu casa, muchas tienen que ver con tu culpa, con mi culpa. Por mi forma de ser tan anticristiana. Porque sabes que te pareces más a tu abuelita, más a tu papá, más a tu mamá, pero no te estás pareciendo a Jesús. Y tú te debes parecer a Jesús. Yo me debo parecer a Jesús. Porque Él es el primero de muchos hermanos. Y nos exhortamos los unos a los otros para vivir como Cristo vivió, con el carácter de Él, con la seguridad de Él, con la estampa de Él, con la integridad de Él, con la moral de Él. Hermano, Él es perfecto. No hay sombra en Él, ni oscuridad en sus palabras. Mas nosotros fallamos y nos herimos los unos al otro. Nos tratamos mal. Nos tratamos mal algunas veces, hasta en la casa nos tratamos mal. Nos pegamos mordiscos con nuestra familia. Y creemos que somos perfectos, hermano. Tienes que cambiar. Yo debo cambiar. De esto se trata la vida cristiana. De cambiar en el ser profundo de tu ADN. No es simplemente, sí. Hermano, yo viví la vida cristiana por muchos años. Muy mal vivida, hermano. Si confieso mis pecados, el Señor me va a perdonar. Pero debo confesarlo. Deben salir de mi boca. Debo yo reconocer quién soy. Si usted no reconoce quién es, si usted no reconoce quién es, si usted no reconoce su carácter, si usted no reconoce sus fallas, si yo no reconozco mis falencias, entonces, ¿cómo haré la obra de Cristo? El Señor nos ayuda en todo esto, hermano. ¿Cuáles son los principios eternos de Dios obrando sobre nosotros? Es un principio el que nos dice el Señor. Si decimos que no tenemos pecados, estamos engañando. No hay verdad en nosotros. No hay verdad en nosotros. Así que yo quiero que entienda, ayer me hacía una pregunta, una persona me decía, pero ¿eres buena persona o no? Buena pregunta. ¿Soy buena persona o no? Pero tengo dos respuestas. La primera, sí, soy buena persona. ¿Pero por qué eres buena persona? Porque estuve muerto y ahora vivo. Soy una nueva criatura porque he recibido a Jesús de Nazaret y hoy soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas nuevas. Por eso soy buena persona. No soy buena persona por mi propia capacidad, sino por lo que llevo dentro en mí. ¿Y qué llevas dentro en mí? ¿Qué llevas tú dentro? Llevo la luz de Jesús. Soy portador de Cristo. ¿O no? ¿Eres portador de Cristo? Sí, soy portador de Cristo. Eso lo está preguntando el diablo. Satanás lo pregunta todas las noches. ¿Y quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. He fallado delante del Señor y he confesado mi pecado delante del Señor. Y Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados. ¿Por qué? Porque cuando subió a la cruz, perdonó todos mis pecados. Y no es que no exista pecado en mí, sino que cada día soy más sensible al error. Es decir, entiendo más profundamente cuando mi corazón está lejos del Señor. Quiero concluir esta predicación con algunas aplicaciones un tanto personales en mi vida.
Siempre busqué al Señor fuera de mí. Como buen católico romano, mis primeras experiencias espirituales fue a través de las imágenes. Y aunque no me convencieron mucho las imágenes, sí podía entender las imágenes en su sentido. Pero la fe mal enseñada o mal guiada siempre produce obstáculos en algo que debería ser más pleno y más profundo, que es amar a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra religión es una, y nuestra religión tiene un solo Dios y un solo personaje, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y a través de Él entramos a la vida eterna y reconocemos al Padre, al Hijo y a la Iglesia. Hay un salmo que establece entonces cómo mi alma debe presentarse delante del Señor para que mi clamor sea lleno y el gozo del Señor sea mi fortaleza. En el Salmo 30, verso 2, hay algo que encontré muy especial para mi vida y quiero compartírtelo con mucho cariño para que te lo lleves a tu hogar. Mire lo que dice allí. Aquí hay alguien que interpreta profundamente lo que significa el cuidado, lo que significa estar en el gozo del Señor en su plenitud. Oh eterno Dios mío, oh eterno Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh eterno Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh mi Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Me sanaste, me sanaste y me sanaste. Porque en un principio me sanó el cuerpo, en otro principio me sanó la mente. Pero cuando yo sea enfermo de la muerte, Él salvará y sanará mi alma. ¿Sabe cuál es la mayor enfermedad del hombre? La muerte. Pero el Señor tiene algo para sanarnos de la muerte. Oh eterno Dios, a ti clamé y me sanaste. Oh eterno, me sacaste del sepulcro. ¿Cuántos fueron sacados del sepulcro? ¿Cuántos sienten vergüenza de lo que fueron alguna vez? Cuando usted sienta vergüenza de lo que usted fue sin Cristo, yo le voy a poder decir que usted ha crecido. Pero si aún usted está feliz con lo que usted era antes y siente que no, si yo me manejé, no, sí. Dice su palabra que sin Cristo no hay nada bueno en ti. Lo bueno comenzó cuando Él llegó a tu vida. ¿O no, hermana? Sí lloramos, pero tenemos gozo. ¿O no? ¿Y sabe por qué? Porque tenemos una esperanza que no nos avergüenza. El mundo tiene esperanza. Pusieron la esperanza en la Bachelet y fueron avergonzados. Y otros dijeron, vamos a poner la esperanza en Piñera. Fueron avergonzados. Pero alguien dijo, voy a poner la esperanza en mi esposa. Y fue avergonzado. Y alguien dijo, lo voy a poner en mi hijo. Y fue avergonzado. Pero aquel que puso su confianza en Jesús, jamás, jamás, jamás será avergonzado. Oh eterno, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir para que no descendiera a la sepultura. ¿Ha estado usted en el sepulcro alguna vez? Debe ser atroz. La primera semana mi hermana podía hablar. Y nosotros, con mi mamá y mi hermana, nos íbamos a tomar oncecita atrás al patio. Y cuando uno se junta con la familia, conversa, cosas de familia. Y mi hermana podía escuchar desde afuera nuestras conversaciones, los platos, las tazas de la once. Y ya no se podía mover.
Y luego nos olvidábamos un poco de ella y partía alguno a verla. Me tocó una de esas oportunidades de ir a verla. Y me abrió sus ojos medio. Yo le digo, hermana, ¿me escuchas? ¿Quieres algo? ¿Te falta algo? Me dijo, están tomando oncecita. ¿Y yo qué voy a comer? Así es despiadada la muerte. Por eso el Señor dice, yo soy el pan de vida. Y cuando la muerte te atrape, tú tienes alimento. Porque mientras el cuerpo se desvanece, el alma se alimenta de la esperanza que no avergüenza. Y si el Señor viniera hacia mi vida con un cáncer, hermano, en medio del cáncer me levantaré para alabar a mi Dios. Porque grandes son sus maravillas. Porque Él me sanó. Hermano, aunque me saliera pus de los ojos, el Señor me sanó. Aunque se cayeran las partes de mis cuerpos podridas por quizás qué enfermedad o qué lepra, yo voy a decir siempre que el Señor me sanó. Él me ha sanado. Él te ha sanado. Él te ha librado de la muerte y del acecho del diablo porque ha sanado tu alma. Por eso el salmista dice, oh eterno, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir para que no descendiese a la sepultura, Señor. Cantad al eterno, vosotros los santos, cantad al eterno. Mire el salmista, hermano. Cantad al eterno, los santos. Celebrad la memoria de su santidad. Celebrar que Él no pecó, que Él no falló. Jesús no falló jamás. Hermano, yo he pecado contra el cielo y contra ustedes. Ustedes han pecado contra el cielo y contra mí. Pero hay alguien en medio de nosotros que no ha pecado jamás. Y Él está aquí hoy. Está el santo con nosotros. El eterno. El que es. El que ha de venir. El que está a las puertas. El que llama. El que confirma. Cantad entonces al eterno. Vosotros los santos que están aquí. Cantad sus maravillas. Y reconoced que Él es Dios. Y no hay nadie como Él. Reconocerlo hoy día en la santidad de su justicia y en la verdad de su santidad. Reconocerlo desde el alma, no desde la boca, desde el alma, reconocerlo a Él como el único, como el eterno, como el santo. Alabarle a Él, cantar la memoria de su santidad, porque su enojo es de un momento. ¿Se enojó el Señor con nosotros? Sí, se enojó. Pero fue un momento. El Señor paró su mano. Estaba ahí a punto de que el Señor dijera, ¿sabes qué? Me aburriste. Pero el Señor se detuvo. Y tuvo paciencia. Y te ha esperado, y te ha esperado, y te ha llamado, y te ha llamado. Te salvó de la muerte una. Te salvó de la muerte dos. Te ha salvado de la muerte tres. ¿Sabe? Algunos de los que están aquí parecen inmortales, hermano. Pero no creas que lo eres. Es por la pura gracia. Para que escuches hoy su voz. Y nos podamos arrepentir de todo nuestro mal. Y podamos consagrar nuestra vida al Rey. Porque en su enojo fue de un momento. Pero su favor ha durado toda la vida.
El llanto puede durar una noche, chiquillo. Una noche. Pero en la mañana viene la alegría. Y en medio del dolor y de mi angustia, hermano, yo encontré una canción que le dije a mi hermano que la tuviera ahí preparada. La segunda. Y quiero que se ponga de pie. Porque quiero que la cantemos no con el ritmo, sino que la cantemos desde la perspectiva teológica de lo que está diciendo. Porque la manera perfecta de la adoración es cuando tu adoración se alinea con la palabra de Dios y se puede declarar que el Señor está con nosotros.